vamos a trabajar sobre el análisis funcional de la conducta verbal. Por una parte, vamos a recordar que la conducta verbal, tal como lo sostiene Skinner, está sujeta a las mismas variables del ambiente como cualquier otra conducta no verbal. Es decir, podemos identificar en la conducta verbal un antecedente, la conducta y la consecuencia que tiene esa conducta. Al mismo tiempo vamos a recordar, como vimos en el módulo anterior, que en la conducta verbal podemos identificar, por una parte, la forma, la topografía que tiene esa conducta, como la función, la causa por la cual esa persona, ese individuo, presenta esa conducta. Podemos analizar con un ejemplo cómo la misma topografía, la misma palabra, puede presentar diferentes funciones. Por ejemplo, un niño puede decir agua cuando acaba de escuchar que su mamá dijo agua. La palabra agua también puede estar presente cuando el niño ve que llueve y dice agua, o frente a una botella que muestra que tiene a su lado de agua y dice agua, mostrándole a su mamá. O puede decir agua cuando tiene sed y quiere que le acerquen el agua. O puede ser que alguien le pregunta ¿qué es esto? Y él dice agua. Es decir, la palabra agua en cada uno de estos ejemplos tiene la misma topografía, tiene la misma forma, con sus fonemas, o sea, tiene la misma articulación en cada uno de estos ejemplos dados. Sin embargo, la función de esa misma palabra, de esa misma conducta, es muy diferente en cada una de ellas y vamos a ir analizándolos en profundidad a continuación. Entonces, a la hora de ver cómo la misma topografía puede tener diferentes funciones tan variadas, resulta muy útil esta diferenciación que hace Skinner a la hora de estudiarlas. Las principales operantes verbales definidas por Skinner son la ecoica, los mandos, los tactos y las intraverbales. Cada una de ellas se adquiere de manera independiente y esto es justamente lo que Skinner define como la independencia funcional de las operantes verbales. Iremos ahora analizando cada una de estas operantes verbales y empezaremos por la ecoica. En el ejemplo anterior veíamos que el niño decía en algún momento agua cuando acababa de escuchar que su mamá decía la misma palabra. Acá podemos entonces ver cómo encontramos un antecedente, un estímulo discriminado, que la mamá dice agua, la conducta de repetir agua por parte del niño y una consecuencia, seguramente la atención de su mamá, la sonrisa que le dice que bien estás, que bien como dijiste agua o que lindo como estás hablando. Seguramente esa conducta sea reforzada por un reforzador generalizado que es la atención de su mamá. Encontramos entonces las tres variables que encontramos en cualquier otra conducta como un antecedente, la conducta y la consecuencia. Acá encontramos que hay una similitud morfológica, o sea, una exactitud punto a punto entre lo que escucha, el estímulo discriminado y su conducta. Esta función ecoica, esto de que el niño pueda repetir aquello que escucha de su medio, es de las primeras funciones que se adquieren en el desarrollo del lenguaje. Y va a ser un prerequisito y va a ser un dispositivo importante a la hora de adquirir otras funciones como los tactos, como los mandos. Va a ser de gran ayuda en la adquisición de estas otras funciones. La segunda operante verbal que veremos es la operante verbal de mando. Esta operante verbal está asociada a una operación de establecimiento dependiente de un reforzador específico. Es decir, esta operante verbal se da bajo esta operación de establecimiento tanto de privación, porque la persona no obtiene o no tiene aquello que desea tener, como frente a una conducta aversiva que quiere deshacerse, que quiere modificar. Esta operante verbal es la más funcional para una persona, justamente porque opera en el medio de manera directa para buscar el reforzamiento directo que necesita o que quiere modificar. Acá encontramos un antecedente que es esta operación de establecimiento, esta necesidad que tiene la persona, una conducta verbal, que es aquella que
por ejemplo, en el caso que decíamos antes del niño que dice agua para pedir agua, porque desea el agua, entonces esta conducta verbal está bajo esta operación de privación de agua. Este antecedente es la operación de establecimiento de privación de agua, la conducta de pedir agua, y la consecuencia que obtiene es un reforzador específico. O sea, lo único que va a reforzar esa conducta de pedir agua es recibir el agua, ¿sí? Es la única operante verbal que tiene un reforzador específico que está relacionado con esta operación de establecimiento que la causa, que la origina. Como decíamos antes, es la conducta verbal más funcional porque es la que beneficia directamente al hablante, que consigue modificar el entorno de manera directa. Y la función del oyente va a ser presentar ese elemento que el hablante está pidiendo o retirar aquel elemento que necesita ser retirado y que está pidiendo el hablante de ser retirado. A menudo, junto con la ecoica, es la operante verbal que se da de manera más temprana en el desarrollo y que debe ser abordada de manera pronta en la intervención de un niño que no la adquiere de manera espontánea, ya que muchas veces hacen que se reduzcan los problemas de conducta al adquirir este niño la capacidad de modificar el ambiente y conseguir el reforzador que está necesitando en ese momento. Entonces, resumiendo, es una respuesta verbal, una conducta verbal que tiene como antecedente esta operación de establecimiento, esta privación, esta necesidad, una operación motivadora. Está mantenida por un reforzador específico, justamente específico de la conducta que se está ejerciendo. Entre los mandos podemos diferenciar lo que son los mandos puros de los impuros. Los mandos puros son aquellos mandos como los que definíamos recién, en el cual podemos definir y diferenciar el antecedente como la operación de establecimiento de privación o una conducta aversiva, como definíamos recién, que desencadena esta conducta que realiza la persona para modificar el ambiente. Entonces el antecedente es esta operación de establecimiento. Mientras que en los mandos impuros podemos encontrar esta operación de establecimiento junto con algún otro estímulo discriminado que ayude a desencadenar la conducta de la persona. Por ejemplo, la pregunta de otra persona que dice ¿qué querés? O ¿qué necesitas? O que le muestra aquello que la persona puede pedir para conseguir el reforzador. Es decir, el antecedente no es solo la operación de establecimiento, sino que está acompañado con otro estímulo discriminado. A la hora de la enseñanza es importante diferenciar estos impuros para poder en algún momento ir retirando estos estímulos discriminados que acompañan la operación de establecimiento para poder retirarlos y que el antecedente quede directamente en la operación motivadora, la operación de establecimiento que desencadena la conducta y el mando puro. Ejemplificando estos dos tipos de mandos, podemos pensar, volviendo al ejemplo del niño que dice agua, podemos pensar que este niño, teniendo sed, se acerca a la mamá y dice agua, o sea, el antecedente es tener sed, la conducta es acercarse a la mamá y decir agua para conseguir el agua. Esto sería un mando puro. Mientras que a lo mejor el niño, teniendo sed, aún todavía no tiene la habilidad para hacer un mando puro, acercarse a la mamá y pedirla, y necesita que todavía la mamá le pregunte ¿qué querés? O le muestre la botella de agua para que ahí el niño emita el mando agua y pueda recibir el agua. ¿Sí? Entonces acá vemos claramente un mando puro, donde el antecedente es la operación de establecimiento, y el otro mando impuro, donde el antecedente es la operación de establecimiento más la pregunta de la mamá o el mostrar el apoyo no verbal de que esté el objeto de la botella de agua para desencadenar la conducta de pedir agua. La tercera operante verbal que veremos son los tactos. En el ejemplo que veíamos antes, habíamos visto que el niño en algún momento decía la palabra agua cuando veía que afuera estaba lloviendo o cuando se encontraba con una botella de agua o de líquido. Acá encontramos, también viendo los tres componentes de una conducta, en que hay un antecedente no verbal.
el niño ve llover, el niño encuentra una botella de agua. La conducta, que es una conducta verbal, y una consecuencia que seguramente sea un reforzador generalizado, que la mamá le contesta, ¡ay, sí, está lloviendo! O dice, sí, compré agua, hay una botella de agua. El niño consigue un reforzador generalizado por parte de su entorno. Es decir, encontramos los tres componentes, un antecedente no verbal, una conducta verbal y una consecuencia que refuerza esa conducta, ese comportamiento. En los tactos también podemos identificar aquellos tactos puros de los impuros. Los tactos puros son en los que el antecedente se identifica como un antecedente no verbal, la lluvia, la botella, como el que nombrábamos recién. En cambio, en los tactos impuros, aparte de estar este estímulo no verbal, encontramos también otro estímulo de un adulto, por ejemplo, que pregunta ¿qué es?, para que el niño responda a la palabra agua o el objeto que le está nombrando. Lo mismo que hablábamos en los mandos, es importante que diferenciemos estos dos tipos de tactos para, a la hora de enseñarle a un niño, para que el estímulo discriminado de esa conducta llegue a ser el estímulo no verbal que va a encontrar el niño en el medio natural. No siempre va a haber un adulto que le esté preguntando qué son las cosas. El tacto puro se da solo frente a la presencia del objeto o de la acción relevante a nombrar. Por último, vamos a ver las operantes verbales intraverbales. En el ejemplo que poníamos al principio, encontramos que el niño en alguna oportunidad podría decir agua, por ejemplo, en una conversación, frente a diferentes preguntas que le hace el adulto, es decir, frente a un antecedente verbal, frente a un estímulo discriminado verbal. Su respuesta también es verbal, el niño dice agua, pero el antecedente de esa conducta no es como en el tacto el estímulo no verbal, sino uno verbal, una pregunta, una afirmación en una conversación que tiene con otra persona. Entonces encontramos un antecedente verbal, una conducta verbal y una consecuencia. Seguramente el niño va a obtener un reforzamiento por esa conducta, que es un reforzamiento generalizado. También va a seguir la conversación, la mamá le va a sonreír, el adulto le va a prestar atención por esa conversación que está teniendo o por haber respondido a la pregunta o a la conversación que venían manteniendo. Entonces encontramos aquí también los tres elementos de antecedente, la conducta y la consecuencia. Ahora, también teníamos que en otra operante verbal, que era la ecoica, también el estímulo discriminado, el antecedente era verbal. Pero a diferencia de la ecoica, no hay similitud morfológica, no hay similitud punto a punto con el antecedente que el niño está teniendo. En el caso de la ecoica habíamos visto que el niño escuchaba agua y decía agua, había una similitud. En cambio, en las intraverbales, el antecedente es verbal, pero no hay similitud punto a punto, no hay similitud formal entre el antecedente y la conducta. Estas conductas intraverbales pueden tener diferentes formatos, diferentes formas. Podemos ver que los antecedentes pueden ser, como decíamos recién, una pregunta de otra persona, una conversación, o que tiene que completar una oración. Por ejemplo, en el caso de una mamá que está cantando, un adulto está cantando y el niño continúa con esa canción, estamos frente a la presencia de una conducta verbal de intraverbal, ¿sí? O sea, el niño escucha una parte de la canción y contesta la segunda parte y la consecuencia va a ser que la canción sigue. O completar una frase que se está diciendo, los patos nadan en el agua, contesta el niño. También esa palabra agua está respondiendo al estímulo discriminado, el antecedente verbal de esa primera parte de la oración. Tal como decíamos en el módulo 1, invitamos a profundizar en estos temas. En esta presentación seleccionamos las principales operantes verbales que necesitamos a la hora de enseñar a un niño su repertorio verbal, pero quedan excluidas en esta presentación otro tipo de operantes verbales que define Skinner, como los autocríticos, los textuales, las transcripciones, que bueno, sería interesante invitarlos a profundizar en estas a quienes estén interesados.